corazón de Dios, levantando a un pueblo profético, un pueblo entendido en los tiempos. Esto es para gente seria, para gente que quiere ser usado por Dios en estos tiempos finales, pero con instrucción, con conocimiento, con revelación. Y tenemos hoy 3 maestros, hombres de Dios, profetas, ya cruzados, ya con experiencia, que nos van a transmitir el consejo de Dios en estas próximas 3 horas. Vamos a orar y vamos a poner esta escuela en las manos del Señor para que todos los que estamos aquí seamos edificados en esta verdad maravillosa de que en los postreros días íbamos a profetizar. Padre, en el nombre de Jesús, estoy declarando que así como el dedo de Dios escribió las tablas en piedra, ahora el dedo de Dios escribe palabra viva en los corazones de cada uno de nosotros. Padre, pon tu dedo poderoso en nuestra boca para que hablemos con cordura, para que hablemos conforme a palabra y podamos ser un pueblo dinámico, efectivo, para adelantar esta agenda divina en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús inauguro esta clase, bendiciendo a cada maestro y a cada alumno. Que nadie se pierda estas bendiciones, que no nos ocupemos en otras cosas, que no sean las cosas de arriba. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es para mí una tremenda bendición presentar al primer maestro, el profeta Luis Blandón. Está al frente de la congregación en la ciudad de Manizales, en Colombia. Hijo, te entrego la plataforma en el nombre de Jesús. Luis, ¿estás por ahí? Puedes activar tu micrófono. Y bendiciones. Amén. Bueno, parece que tengo un problema con la señal. Un saludo para todos en esta mañana. Quiero bendecirles a cada uno de los que está conectados. Padre, un abrazo fuerte. Muchas Amén. bendiciones. Vamos a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para darnos en esta mañana y oramos y declaramos que es establecido todo lo que escuchamos en esta mañana y podemos asimilarlo conforme el Espíritu Santo quiere establecerlo sobre cada uno para que el cuerpo de Cristo sea edificado conforme a la voluntad de Dios, para que cumplamos los planes del reino y el propósito que Dios quiere manifestar a través de cada uno de los que está conectado, porque el llamado de cada uno es muy importante para Dios. Entonces, que esta palabra corra y sea glorificada en cada uno, sea establecida y que también sea manifestada para nuestras congregaciones y para en nuestro ministerio, en el ministerio de cada uno a los que Dios ha llamado. Vamos a iniciar entonces. El tema de hoy es profetas falsos y profetas verdaderos. Esta enseñanza sobre los profetas falsos y profetas verdaderos nos va a proveer una guía muy sólida y muy equilibrada en la sana doctrina, porque sabemos que hay en Colombia 13.000 denominaciones, por ejemplo, 13.000, pero nosotros como Red Global Apostólica nos basamos, nos guiamos por la doctrina del reino y por la sana doctrina. Entonces, esto nos va a enseñar, esta enseñanza nos va a mostrar cómo nosotros discernir entre profetas falsos y verdaderos. Define claramente qué es un profeta.
Y vamos a iniciar diciendo que un profeta es un vocero que se inspira en el Espíritu Santo de Dios para manifestar la voluntad de Dios. Esto es un profeta, vamos a empezar por aquí, pero también advierte que es un falso profeta, un imitador engañoso, movido por motivos ajenos, cualquier tipo de motivos ajenos al Espíritu Santo. Y también esta enseñanza nos describe las señales de un verdadero profeta. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas señales? Fidelidad bíblica, fruto edificante, veracidad comprobada, humildad y pureza de corazón. Entonces, todo esto va enmarcado en una visión del reino, donde la iglesia necesita de los dones proféticos auténticos para crecer y prevalecer. Dios nos ha dado este orden de profecía para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por lo cual debemos recibir sus profetas verdaderos como regalos del cielo, pero a la vez que velamos contra lo falso. Esta perspectiva que vamos a recibir hoy nos anima a valorar lo profético de forma madura, a tener hambre por oír la voz de Dios. No nos vamos a volver pacíficos en cuanto a lo profético, sino que vamos a anhelar lo profético, edificar el reino de Dios y con discernimiento para nosotros mantenernos en las verdades de Cristo, no salirnos ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos entonces a establecernos en qué son verdaderos profetas, qué son falsos profetas, desde esa perspectiva de reino. ¿Qué es un profeta? ¿Qué caracteriza a un falso profeta? ¿Y cuáles son las señales de un profeta verdadero? Yo quiero que tengas en cuenta esto. Bueno, un profeta es uno de los 5 ministerios que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Allí está establecido. Sigue vigente en la actualidad. Hay muchos que dicen que no, que los profetas hasta Juan, pero sabemos que sigue vigente en la actualidad porque en el libro de los Hechos nos encontramos, en el libro de los Hechos nos encontramos al profeta Ágabo y la palabra nos habla sobre profetas. Sigue vigente. La palabra griega profetes designa a alguien que habla en nombre de Dios, comunicando el mensaje de Dios, iluminando la voluntad de Dios para su pueblo, porque no siempre se conoce, sino que Dios la manifiesta a través de sus profetas. Un profeta es esencialmente un ministerio de hablar o comunicar lo que Dios quiere decir. ¿Qué quiere decir Dios hoy? ¿Qué quiere decir Dios en este momento? Arrojando luz sobre asuntos específicos desde esa perspectiva de Dios. Vamos a mirar el verdadero profeta primero. Vamos a mirar. Primero, el verdadero profeta está delante del Señor, está siempre delante de Dios, tiene una conexión con Dios, escucha la voz de Dios y recibe carga en su corazón antes de hablar. Luego, el profeta se pone delante de la gente para transmitir ese mensaje que ha recibido de parte de Dios, actuando como un canal entre Dios y el hombre. En tercer lugar, habla en representación de Dios, es decir, que sirve como portavoz. Tú eres un portavoz autorizado de la voluntad de Dios en ese momento. Y cuarto, el profeta anuncia con anticipación cosas que sucederán. Eso se llama aspecto predictivo, cosas que sucederán, que van a suceder en aspecto predictivo, declarando eventos futuros o direcciones proféticas conforme el Espíritu Santo los revela. El profeta da el mensaje que Dios desea comunicar y por tanto es un ministerio de decir o comunicar lo que Dios habla. No es simplemente alguien que predice el futuro, sino principalmente alguien que revela el corazón de Dios y la mente de Dios al pueblo en ese momento oportuno. Debemos enfatizar la dependencia total del Espíritu Santo.
Cuando nosotros vemos un barco de vela, un barco de vela que se mueve con el viento, eh, si no hay viento, el barco está allí quieto. Eso nos sucede a los profetas. Si Dios no habla, pues yo callo. Espero el viento del Espíritu, el soplo del Espíritu para hablar. Un profeta genuino no puede producir un mensaje por sí mismo, sino que le está esperando el soplo del Espíritu. Aunque los profetas pueden desarrollarse en palabra de conocimiento, tengo palabra de conocimiento y puedo hablar en cualquier momento. Aún así, como profetas, esperamos el soplo de Dios para nosotros manifestar el pensamiento de Dios en el momento actual sobre lo que Él quiere decir ahora. Entonces, aunque los profetas pueden desarrollarse en palabra de conocimiento, no podemos inducir la voz de Dios en el ahora o en los eventos futuros que sucederán o en lo que nos permite Dios ver a través de lo profético sobre el pasado de una persona, el presente o el futuro, porque esto es a través de lo profético. Un verdadero profeta levanta sus velas, las prepara en oración y en humildad. Prepara esas velas para cuando el Espíritu Santo sople, él está atento y espera en la presencia de Dios. Cuando sopla el Espíritu Santo, entonces nos guía y nos da la unción que necesitamos para comunicar el mensaje y nos entrega el mensaje con claridad. En otras palabras, el profeta auténtico no habla por un capricho porque le pareció, sino solo cuando siente la dirección clara de Dios. Él sabe lo que Dios le está hablando, él sabe lo que Dios le está mostrando y él se deja guiar por el Espíritu Santo para manifestar ese propósito de lo que Dios está sintiendo en su corazón y quiere manifestar. Cuando siente la dirección clara de Dios, esta actitud refleja reverencia de nosotros, de ti como profeta, obediencia al Señor, de quien proviene ese mensaje, obediencia a Dios. El propósito del ministerio profético, vamos a mirar cuál es el propósito de este ministerio. ¿Cuál es el propósito? Lo encontramos en la palabra en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. ¿Cuál es el propósito? Lo hemos leído, edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Es un don dado por Dios. El ministerio profético es un don dado por Dios para edificar a la iglesia, que es parte integral de la estructura que nos equipa a cada uno de nosotros para la madurez espiritual en esa perspectiva del reino. Cada profeta verdadero es un regalo de Dios a su iglesia, necesario para que el pueblo de Dios alcance la plena madurez y cumpla la misión del reino en la tierra. Vamos a mirar ahora, ¿qué es un falso profeta? ¿Qué es un falso profeta? Así, si existe lo verdadero, pues también existe lo falso. Contrapartes engañosas que el enemigo introduce como imitaciones de lo verdadero. Un falso profeta es alguien que afirma hablar de parte de Dios. Él dice, Dios me dijo, pero no ha sido enviado ni inspirado por Dios, resultando en una representación corrupta o engañosa del don profético. El término bíblico para falso profeta es pseudo profetas en griego. Combina pseudo como falso, como engañoso. Pseudo profetas describe a una persona que se presenta como profeta de Dios, pero cuyo mensaje y motivaciones son falsos. En otras palabras, él pretende ser profeta, pero no es. Debemos tener mucho cuidado. Es importante destacar que un falso profeta no siempre es un completo extraño para la iglesia. Muchas veces están dentro de las iglesias y son muy conocidos. Están dentro de la iglesia. A veces puede tratarse de alguien que comenzó bien, pero se desvió. Prestemos atención en esto. Pueden haber profetas que se pueden desviar.
puede suceder, que se pueden desviar por diferentes motivos. Algunos ministros empezaron con un llamado genuino, pero seducido por ventajas personales como la fama. Hay que tener cuidado con esto. La fama o el dinero se desvían, corrompen su don volviéndose una versión falsa. Antes de lo que antes fueron verdaderos, pero se dejaron incitar y se dejaron contaminar. En otros casos podría también ser alguien que nunca tuvo inspiración auténtica, nunca, sino que él quiso ser profeta y él se movía por sus pensamientos y sus razonamientos y sus emociones, pero nunca fue movido por el Espíritu Santo, sino que desde el inicio operó con un espíritu de engaño, porque hay espíritus de engaño, espíritus de error. Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 15, advirtió que tuviéramos cuidado. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa vestidura de oveja de la que habla la palabra indica un disfraz intencional, alguien que se disfraza. El falso profeta se hace pasar por un siervo inofensivo, alguien que quiere hacer bien. Dice, tendrán apariencia de piedad, piadoso, pero por dentro está buscando sus motivos personales, sus propósitos personales. Es un lobo hambriento, revela sus verdaderas intenciones ocultas. El profeta no es profeta para él mismo, es profeta para los demás. Cuando el profeta es profeta para él mismo, ahí está errado. Nosotros somos profetas para los demás. Ten en cuenta esto, tú eres profeta para los demás, para el servicio, para servir en humildad. Eres profeta para servir. Jesús usó esta metáfora que leíamos del lobo para enseñar que el falso profeta finge. Él finge ser sincero mientras él encubre sus propios motivos egoístas y depredadores. El término lobos rapaces que Jesús emplea describe gráficamente la actitud de muchos falsos profetas. Son comparados con estafadores voraces. El lobo es voraz. Y así representa Dios a través de su palabra el falso profeta. Son comparados con estafadores voraces, en el griego original rapaces. Se refiere a un extorsionador, a alguien que roba, que con astucia engaña a otros. Esa palabra viene del griego lucos. Además de referirse al lobo como el animal, ese era un término que se usaba en la jerga de la antigüedad para las prostitutas, que seducían a los hombres para sacar beneficio y robaban a los hombres. Asimismo, el falso profeta, como lobo rapaz, está buscando ganar algo, quitarle algo a alguien. Y debemos ser muy prudentes. Los falsos profetas merodean entre el pueblo de Dios buscando a quien explotar, buscando ventaja, buscando ganancia, anunciándose a sí mismo como esos lobos que aullaban para hacerse notar y prostituyendo el don profético a cambio de propósitos personales, en lugar de servir a Dios con pureza. Venden palabra profética al mejor postor adaptando sus mensajes, los organizan, los ordenan de acuerdo a lo que la persona quiere oír, de acuerdo a lo que la persona está anhelante de oír, y no el mensaje contundente del Espíritu Santo. Para obtener dinero, para obtener influencia, para obtener admiración. Amén. Ahí tenemos que guardarnos nosotros. No es influencia, no es fama, no es posición. Es amor al prójimo. ¿Qué quiere Dios decirle a esta persona? ¿Qué quiere Dios hacer con esta persona? Es abrirle el camino
para que las personas puedan direccionarse con un propósito claro y puedan cumplir el plan de Dios en ellos. Jesús dejó claro en esa imagen de lobo que un falso profeta es aquel que convierte el ministerio profético en un negocio egoísta, en un lucro personal, usando la fe de la gente, la fe y la necesidad de las personas para su propio beneficio. En las Escrituras, una señal objetiva de un falso profeta es una de ellas es la falsa de cumplimiento en sus pronósticos, esa veracidad. Hay un versículo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, que dice: cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, en presunción lo habló el tal profeta. No tendrás o no tengas temor de él. Es decir, si alguien proclama, así dice el Señor, pero lo que él profetiza no se cumple, lo que él anuncia no se cumple, queda evidenciado que esa palabra no venía del Espíritu Santo. Quizá la persona tenía una buena intención, habló movida por sus propios deseos, sus emociones, lo que a él le parecía, pero el resultado muestra que habló por cuenta propia, no por inspiración del Espíritu Santo. Hablar falsamente en el nombre del Señor es muy grave. Socava, eso daña la confianza del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se va afectando y en muchas ocasiones se hiere. Socava la confianza del pueblo en las verdaderas profecías, hiere la credibilidad del ministerio profético. Hay personas que han llegado al punto de decir, ya no quiero moverme en lo profético. Inclusive profetas, algunos que han profetizado y se han equivocado porque están procurando profetizar, llegan al punto de decir, no, me equivoqué, qué vergüenza, no quiero volver a saber nada. Pero ahí donde necesitamos la oración, el soplo del Espíritu, ser muy sensibles a la presencia del Espíritu Santo, porque es la conexión con Dios la que nos va a dar claridad en el mensaje, es la relación con Dios. Por eso el profeta está esperando que el viento sople, él está atento, pero él está esperando en oración, en conexión con Dios, esperando que el Espíritu Santo hable para él manifestar el pensamiento, lo que está en el corazón de Dios. Allí es muy importante nuestra intimidad con Dios, para nosotros tener un concepto claro, un contexto mayor a lo que es el pensamiento de Dios y nosotros tener esa claridad, porque tenemos una gran responsabilidad. Tú tienes una gran responsabilidad delante de Dios a manifestar con claridad el propósito de Dios. Dios le dijo a Jeremías en Jeremías capítulo 14, versículo 14, que los falsos profetas de su tiempo profetizan mentira, visiones falsas, adivinaciones y engaño en su corazón. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Esos pretensionistas proféticos decían lo que anhelaban, eso que ellos les parecía que iba a ocurrir, pero Dios no había dicho nada, o lo que la gente deseaba oír, más de lo que Dios realmente estaba diciendo. La inspiración de ellos provenía de la decepción de su propio corazón, de sus anhelos personales, o inclusive una influencia espiritual equivocada, como un espíritu de adivinación o inclusive un demonio. Estos falsos profetas también pueden ser movidos por inspiración de espíritus engañosos o de espíritus de adivinación o poderes espirituales malignos en lugar de la presencia del Espíritu Santo. Un falso profeta es alguien que reclama autoridad profética. Él pide autoridad profética. Él quiere que lo reconozcan como profeta. Pero su mensaje y sus frutos desmienten el origen de que viene de parte de Dios el mensaje. Frecuentemente la palabra que dan no se cumplen, contradicen la verdad de Dios o está basada en deseos personales.
Estas son tres características. La motivación del falso profeta suele ser el beneficio propio, es su dinero, fama, poder, y no darle la gloria a Dios. Y rehúsa la corrección o la autoridad. Él no se somete, él no se sujeta. Él aparenta que sí, pero no se sujeta. Y él está pensando en sus propósitos personales, como el caso de Judas. Él estaba pensando en él mismo. Uy, ustedes pudieron haber vendido ese perfume y repartir ese dinero a los pobres. A él no le interesaban los pobres, la Biblia lo dice. Así es el falso profeta, no le interesa el cuerpo de Cristo, le interesa a él. Y ahí es donde nosotros, como profetas, tenemos que tener amor al prójimo. Por eso el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con la mente, el corazón, el cuerpo, el alma, las fuerzas, y al prójimo. Ese es el principal mandamiento. Inclusive dice, en esto se cumple la ley y los profetas, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando estamos pensando en nosotros mismos, estamos cerca de caer en el error y de caer en el pecado, de fallar. Primero Dios y luego el prójimo. Por eso decía ahora que el ministerio profético no es para nosotros mismos, es para el cuerpo de Cristo, para que Dios sea glorificado. Entonces, rehúsa la corrección, rehúsa la autoridad, prefiere operar sin rendir cuentas. Esas personas usan un lenguaje como así dice el Señor, pero estas palabras no llevan el sello del Espíritu Santo. Él es el mismo como hombre el que está diciendo, no el Señor. Entonces debemos ser sobrios y discernir estos casos, no dejándonos impresionar solo por apariencia de unción, sino que siempre tenemos que evaluar el contenido de la profecía que estamos escuchando o que están dando. Por eso dice, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Debemos evaluar el contenido, también el cumplimiento y también el carácter de quien está profetizando. Vamos a mirar señales de un verdadero profeta. Una de las características mayores del falso profeta, para dejar esto claro, es que él piensa en él mismo, que busca fama, busca poder. Esa es una de las características mayores. Ahora vamos a ver las señales de un verdadero profeta. Distinguir a un verdadero profeta de uno falso es necesario. Un billete, tú tienes un billete ahí, alguien te da un billete y tú miras si es falso, porque es necesario, ¿no? Un billete de 100,000 pesos, eh, un billete en dólares, de $100, falso. Es crucial conocer la diferencia, es crucial, y aún más el ministerio profético. Dios no nos dio el don profético para confundirnos, sino para bendecirnos. Y por eso en su palabra encontramos principios. Dice, probar los espíritus, si son de Dios. También dice, retener lo bueno. Eso lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 1, y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Así como se puede identificar dinero auténtico frente al falso, examinándolo con cuidado, podemos identificar a los profetas genuinos examinando sus palabras, examinando su vida a la luz de la verdad, trazados, alineados con la palabra. Algunas señales claves de un verdadero profeta. Primero, es fiel a la palabra de Dios. Un verdadero profeta tendrá un mensaje alineado con las escrituras, consistente con las escrituras y con el carácter de Dios. ¿Estoy conectado? ¿Sí me están escuchando? Amén. Gracias. Los verdaderos profetas son fáciles de identificar por la palabra de Dios porque son muy bíblicos. Por eso es necesario que escudriñe las escrituras, que conozcan la palabra, que
siempre que leas, conozcas la palabra, porque los profetas se identifican por la palabra, son bíblicos, no llevan a la gente fuera de la sana doctrina, no les animan a desobedecer los principios claros de la Biblia, sino que siempre apuntan a Cristo, al testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Siempre muestra, el profeta verdadero siempre muestra ese testimonio de Cristo, y más en la palabra profética, y llama al arrepentimiento, a la fe y a la justicia, alineándolo siempre a las personas con el mensaje del reino. Eh, Algunas señales claves de un profeta verdadero: segundo, edificación y fruto positivo. El efecto del ministerio de un verdadero profeta siempre va a ser edificante. Ese fruto va a ser edificar, exhortar y consolar. Los profetas son dados para edificar el cuerpo de Cristo y equipar a los santos. Para eso somos llamados, para eso eres llamado. Una señal de autenticidad es el fruto, nuestros frutos. Sus palabras con el tiempo traen confirmación, traen crecimiento espiritual, traen una dirección clara, traen vida a los oyentes en lugar de confusión. El falso profeta a largo plazo traerá confusión o dependencia enfermiza, pero el verdadero profeta va a traer confirmación, va a traer crecimiento espiritual, va a traer transformación, va a traer dirección, precisión, vida en los oyentes. Jesús nos dice en su palabra que vamos a conocer a los falsos profetas por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y ahí está hablando de los profetas falsos. Mateo capítulo 7, versículo 16. Pero esto también muestra que si hay falsos profetas, también hay verdaderos profetas. Y también igualmente, por sus frutos vamos a conocer los verdaderos profetas. ¿Cuál es el fruto del verdadero profeta? Amor, lo que decía ahorita, humildad, obediencia, servicio en su carácter. Producen buenos resultados en la vida de los demás. Tercero, señales claves de un verdadero profeta: cumplimiento y veracidad en el mensaje. Hay un versículo en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 9, que dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. Mira lo que dice, esto es muy importante: en parte profetizamos. Es decir, ningún profeta tiene una revelación completa de todo. En parte profetizamos. Podemos ver una parte y tenemos que tener cuidado para nosotros decir la parte que estamos viendo, porque a veces tomamos lo que nos está diciendo el Espíritu y le agregamos. Y ese agregado es un peligro. En parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, ningún profeta tiene una revelación completa. Por eso dice, hablen dos o tres y los demás juzguen. La profecía debe de haber personas maduras, preparados allí para direccionar a los nuevos profetas que están comenzando. De esto se trata. Y los demás juzguen. Lo que sí comunica el verdadero profeta en la porción que Dios da, esa parte que el profeta da, que está viendo, se confirma como verdad a su debido tiempo. Un profeta genuino será cuidadoso de no hablar más allá de lo que Dios le mostró. Si solo vemos en parte, hablemos solo la parte que estamos viendo. No vamos a ceder a la tentación de rellenar espacios. Es mejor ser breve. Si somos profetas, si en el momento vamos a profetizar, es mejor ser breves. Lo que dio. Aunque siempre cuando tenemos una conexión con el Espíritu Santo nos va entregando más y más y más. Pero que sea el viento que está soplando sobre la vela.
y no lo que nosotros pretendemos que va agregado a la parte que el Espíritu Santo nos mostró a través del ministerio. Si solo nos dijo una frase, soltemos solo la frase y callemos, esperemos. Pero no nos vayamos a mover por nuestras emociones o por el amor a la persona que le estamos hablando o a la que la persona está esperando escuchar, sino lo que el Espíritu Santo dijo, ya. Y cuando, inclusive podemos repetirlo, el Espíritu Santo dice esto y repítelo y repítelo y repítelo hasta que la persona que está escuchando, no siempre, pero van a haber casos donde la persona que está escuchando pueda establecer lo que se le está diciendo, porque es que hay personas que escuchan y no, parece que, como dice el dicho vulgar, perdóneme, entra por un oído y sale por el otro. Pero que la palabra profética, la parte que Dios nos mostró, que el Espíritu Santo nos muestra, sea contundente, porque esa parte es la que va a hacer la obra de Cristo, a cumplir lo que Dios quiere mostrar en ese momento, para bendición de la persona que está recibiendo la palabra. Una señal de confiabilidad es que las profecías del verdadero profeta, probadas con el tiempo, resultan acertadas, traen confirmación, porque procedían de Dios. En la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, algunos estaban tentados a despreciar las profecías, porque habían quizás tenido malas experiencias. Y les dice, no menospreciéis las profecías. Quizás habían tenido malas experiencias previas, y esto le está sucediendo muchas veces al creyente. Quizás tuvo una mala experiencia y prefiere no volver a escuchar profecías o inclusive no creerlas. Y la recibe es con prevención y no con anhelo de escuchar la voz de Dios. No menosprecie las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿De qué se trata? Retén lo bueno. Porque tanto el profeta tiene que tener cuidado de lo que está hablando, como el oyente tener cuidado de lo que está escuchando y de lo que debe recibir. Este equilibrio, no apagar el don, sino ponerlo a prueba. Un profeta verdadero, cuando es examinado por la escritura, por los ancianos, por el cumplimiento, pasa la prueba. Sus palabras muestran ser buenas, dignas de tenerse porque son genuinas, y nosotros debemos abrazar y retener aquello que se ha comprobado que es auténtico y legítimo. Y legítimo. Es decir, a los ministros proféticos que con el tiempo han mostrado ser fieles mensajeros de Dios. Cuarto, señal clave de un verdadero profeta. Es sumiso, tiene sumisión a la autoridad, es sujeto y se deja corregir. Mira, nosotros debemos tener cuidado con esto porque humanamente la persona se disgusta cuando le corrigen. No sé por qué, es como un ego humano, pero es necesario que nos corrijan. Cualquier cosa, por más mínima que sea, cuando nos corrigen, gracias, gracias, es necesario. Ese verdadero profeta, y otra señal clave es, número 4, es que tiene sumisión y autoridad a la corrección. Porque cuando él se deja corregir, él crece en su ministerio, él crece. El que no se deja corregir se estanca. Y nosotros, la Biblia dice, los justos van de aumento en aumento. Significa que nuestro ministerio profético tiene que ir en aumento. Pero también hay cosas claves que nos van a promocionar a que nuestro ministerio profético sea mayor. Entonces, una actitud de humildad y sujeción dentro del cuerpo de Cristo. Todo ministro, incluyendo un profeta, debe estar sometido al orden de la iglesia. Tiene sujeción. Y también a otros dirigentes. En vez de operar de forma independiente o de forma rebelde, él tiene una sujeción a la autoridad. Si un supuesto profeta rehúsa someterse a autoridad espiritual, eso es un fuerte indicador de falsedad, si él no se sujeta. En otras palabras, que una persona no sea sujeta
un profeta no sea sujeto, muestra que está mal direccionando su llamado profético. Los verdaderos profetas, en cambio, reconocen la necesidad de rendir cuentas. Saben que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas y debemos estar sujetos. Por eso dice, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, porque hay una sujeción. No hay enojo, no hay disgusto, no hay envidia, no hay celos, sino que hay sujeción a la autoridad. Significa que nos dejamos evaluar por otros siervos maduros. Siempre van a haber siervos maduros y siempre es necesario, inclusive, por eso dice, los profetas hablen dos o tres, porque es bueno cuando hay dos o tres y también cuando están los demás que juzgan. Es necesario, esto es un deleite, porque si el espíritu, el ministerio profético se mueve para anunciar algo, también puede inmediatamente tomar al otro para que complete la otra parte, como eslabones. Por eso dice, y si otro que estuviera sentado recibe, póngase de pie y hable. Porque es necesario que todos profeticen, dice la palabra, para que todos sean edificados, para que todos sean exhortados. Es necesario que estemos atentos, como estaban allí en Pentecostés, todos estaban unánimes juntos esperando a ver qué iba a pasar. Y nosotros como profetas debemos tener una gran unión y una gran reverencia los unos por los otros y un gran amor para manifestar lo que Dios quiere decir, porque estamos anhelo de escuchar la voz de Dios. Y es una gran necesidad porque cuando Dios habla, ay, Dios mío, cuando Dios te habla, se siente una gloria y se siente una gracia y el corazón queda satisfecho cuando Dios te habla, cuando Dios nos habla. Cuando el hombre habla por hablar, eso es lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo habla, se siente la presencia de Dios en tu vida. Y tanto tú como profeta, como el que está escuchando la palabra, se goza en lo que Dios está diciendo, porque viene marcado por el sello del Espíritu Santo. Y es la confirmación de la palabra, ese gozo que la persona, de lo que la persona que está escuchando está recibiendo, ese gozo, y también el profeta que está dando la palabra profética es un gozo que manifiesta el Espíritu Santo en ese momento. Dejémonos usar por el Espíritu Santo, estemos atentos a lo que Dios quiere decir. Gracias, mi Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32, lo que estábamos diciendo. Significa que se dejan evaluar por otros siervos maduros y se corrigen si es necesario. Es necesario. Por eso la Biblia dice, procurad profetizar. Va a haber momentos donde necesitemos corregirnos, pero vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos ampliando el panorama. Por eso es necesario el que es profeta, el que se mueve en el don, en el espíritu, en el ministerio profético. Prepárese fuertemente a través de la palabra y de la oración para que cada vez reciba. Mientras más mira, mientras un vaso es más grande, más le cabe. Un vaso pequeñito, pues le cabe un poquito y ya. Pero cuando tú te preparas y vas creciendo, el Espíritu Santo más deposita sobre ti. Preparemos nuestra medida, nuestra estatura, que aumente nuestra estatura, porque necesitamos que Dios deposite mucho, necesitamos sobreabundar, porque hay una gran necesidad y las personas andan sin dirección, sin rumbo, pero ahí están los profetas, ahí estás, tú que Dios te ha dado, para que cada vez te llenes más. Preparemos la medida, aumentemos la medida. La humildad, esa humildad y cooperación entre nosotros como profetas es señal que buscamos la verdad de Dios, más que cualquier posición, más que cualquier cosa. La disposición de un profeta a funcionar bajo cobertura y disciplina.
Ten en cuenta esta palabra, disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Refleja la autenticidad, mientras que la insubordinación, no sujetarse y aislarse suelen acompañar a lo falso. Punto número 5, señales claves de un verdadero profeta. Motivación pura, servicio y no lucro. A diferencia del falso profeta, que prostituye el don por lucro, el verdadero profeta tiene un corazón de siervo. Un profeta es un servidor del cuerpo de Cristo, busca honrar a Dios, beneficiar al pueblo más que beneficiarse a sí mismo. El profeta genuino es un regalo de Cristo para la iglesia, lo que implica que su ministerio se caracteriza por dar, no por tomar, sino por dar. No está obsesionado con el dinero, no está obsesionado con títulos, sino que su prioridad es transmitir fielmente el mensaje de Dios, confiando en que Dios proveerá lo necesario. Por supuesto, sí, la iglesia puede honrar y sostener a sus profetas, pero un verdadero profeta no manipula a la grey para obtener ganancia, no manipula, sino que por el contrario a veces el profeta paga el precio personal por hablar la verdad de Dios con valentía y con amor. Antes él está dando, porque la Biblia dice es mejor dar que recibir. Y esto también aplica en este caso. El profeta es mejor dar, porque el dando es como recibe, nosotros damos y damos, no estamos esperando nada a cambio. Las señales de un verdadero profeta se reflejan en su mensaje, en su carácter y en su actitud. Mensaje, tiene un carácter y muestra una actitud. Su mensaje concuerda con la verdad bíblica y muchas veces es confirmado por su cumplimiento, ya sea un cumplimiento parcial o ya sea un cumplimiento total. Su influencia en la iglesia produce crecimiento, produce acercamiento a Dios, no produce división ni dependencia enfermiza. El carácter de un verdadero profeta demuestra humildad, amor, honestidad, no ambición desmedida. Y su ministerio opera dentro del orden del cuerpo de Cristo en armonía con otros ministerios. En conexión con otros ministerios, evitando cualquier protagonismo, o evitándolo siempre. Cuando se identifican estas cualidades que hemos nombrado, los creyentes se animan a abrazar y dar la bienvenida a los profetas como dones que Dios ha dado a la iglesia, porque a través de ellos el Señor quiere bendecir y guiar a su pueblo. Ya vamos a hablar sobre el reino y la profecía. El reino y la profecía. La visión, el reino y la profecía. La visión sobre los profetas está firmemente anclada a la teología del reino. Si hay doctrina de reino, hay profecía. No, que somos de reino, pero no creemos en los profetas. Eso está errado. O viceversa. Es, somos una iglesia, solo se profetiza, pero no sabemos qué es el reino. También hay vacíos. La continuidad de los 5 ministerios de Efesios 4:11 es hasta que se alcance la madurez, hasta que alcancen la madurez en la unidad y plenitud de Cristo. Significa que todavía, significa que aún están los 5 ministerios operando. Esto refleja la perspectiva del reino. En esto conocemos reino, donde los dones de ministerio están vivos y operantes hoy. Estos dones no pasaron con los apóstoles, como dicen algunos, y los profetas hasta Juan. No pasaron con los apóstoles del primer siglo, sino que Cristo los dio a la iglesia para todo el tiempo. El Espíritu Santo sigue levantando profetas en este tiempo y la iglesia necesita su aporte profético para cumplir esa misión de reino. Por eso los profetas. Si hay un don profético real, es seguro que también se van a fabricar uno falso. Entonces, en la dirección del reino y la doctrina del reino, debemos tener cuidado. Inclusive el reino, ¿sabe qué significa el reino de los cielos? Que lo verdadero del cielo está aquí. Por eso dice, venga a nosotros tu reino. La verdad del cielo está aquí. Si hay algo engañoso, ahí no hay reino. Ahí no hay reino, porque lo engañoso es animal, es terrenal y es diabólico y es terrenal.
Por eso la sabiduría de que es del mundo es animal, terrenal y diabólica. Pero es sabiduría, sí, pero es terrenal. Ay, pero es sabiduría, pero es terrenal. Entonces el reino se establece a través de los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas muestran verdaderamente la doctrina del reino. Si hay un don profético real, es seguro que el diablo va a fabricar uno falso. Inclusive esa es la diferencia entre el mundo y el reino. ¿Cuál? Que el mundo tiene todo lo falso, el reino tiene todo lo verdadero. Vemos la realidad de una confrontación entonces, el reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra. ¿Por qué? Porque vemos una confrontación entre lo verdadero del reino de Dios y las imitaciones del enemigo. Ahí es donde nosotros tenemos que discernir y separar a los verdaderos profetas de los falsos profetas y honrar de la manera correcta, a través del Espíritu Santo, todo lo verdadero. Los creyentes deben estar alertas en estos tiempos finales, donde el amor de muchos se enfriará, dice la palabra, discerniendo lo genuino de lo falso, para que la iglesia pueda beneficiarse de la guía profética de Dios sin caer en engaños. Puesto que Dios no da nada inútilmente, Él ha dado profetas a la iglesia. Los necesitamos. No, ya no quiero saber nada de lo profético porque se equivocaron 2 veces. No. Eh, los profetas ayudan a la iglesia a escuchar la voz de Cristo, a alinearse cada uno con la voluntad de Dios. Así el ministerio de cada uno es parte del diseño de Dios para gobernar y guiar al pueblo hacia la madurez, hacia la misión de Cristo. Los profetas, vamos a levantar las velas. Ya con esto termino, vamos a levantar las velas. Vamos a esperar el viento del Espíritu. Para profetizar necesitamos la dependencia del Espíritu Santo. Que Jesús sea Señor en medio de su pueblo. El verdadero profeta promueve al reinado de Cristo, no su propio reino, sino el reinado de Cristo. Muestra siempre a Cristo, Él quiere mostrar siempre a Cristo. Y hay que desenmascarar a aquellos que quieren usurpar la autoridad, que no son sujetos, que no son obedientes, sino que buscan para sí. Nosotros como profetas tenemos una visión cristocéntrica, Cristo es lo primero y la iglesia, cristocéntrica y eclesiocéntrica, primero Cristo y la iglesia. Apuntamos hacia el crecimiento del reino de Dios, manifestamos a través del servicio a Dios en el ministerio profético una iglesia fuerte, una iglesia ungida, más que cualquier proeza personal. Esto tiene que quedar, pero aquí no buscamos nada a propósitos personales. Cristo y la iglesia. No queremos que los creyentes, porque este mensaje, ¿por qué? Porque no queremos que los creyentes se desanimen por los abusos proféticos o por la falta de preparación en el llamado profético, por la falta de experiencia. No queremos que se vayan a desanimar, sino que abracen lo verdadero con discernimiento, que tú tomes las verdades de Cristo y las abraces y te direcciones en ellas. Desechar todas las profecías por miedo a las falsas es como dejar de usar dinero por miedo a los billetes falsos. No, yo no voy a manejar dinero. ¿Por qué? No, porque de pronto me meten un billete falso. Así mismo están los que dicen, no quiero ya saber de lo profético porque me equivoqué, no quiero saber de lo profético porque me dijeron algo y no se cumplió, no quiero saber de la iglesia porque me dijeron algo y no se cumplió. No, ese no es el propósito. Eso sería una reacción equivocada. En lugar de eso, animémonos a examinar la palabra, la profecía, quedémonos con lo bueno, retener lo bueno, desechar, dice, confiando en que Dios sigue hablando. Dios hoy sigue hablando. El hecho de que otros hayan chocado autos eh, no significa que vamos a decir, no, nunca voy a manejar un carro, o qué miedo manejar un carro, no voy a manejar, no voy a conducir, porque otros han chocado carros, yo no quiero conducir. No, sino que la iglesia debe seguir adelante con los profetas verdaderos, pese a que existan los falsos, porque los dones auténticos del Espíritu Santo son dados para nuestro bien y para gloria de Dios. Entonces vamos a orar en esta mañana, vamos a orar. Y yo quiero que tú repitas conmigo unas palabras de oración, porque necesitamos hoy establecer esta palabra, esta confianza. Esto es una confianza en, en que Dios está hablando hoy,
es una confianza en que Dios me va a decir algo para comunicarlo, es una confianza en que dependes de Dios, de que dependemos de Dios, de que estamos bajo sujeción, que estamos bajo autoridad, que Dios sigue bendiciendo a la iglesia, que Dios sigue bendiciendo a multitudes, que Él quiere usar nuestros labios. Abre tu boca que yo la llenaré, y que nuestra boca sea sazonada con sal. Estamos, que somos instrumentos en las manos de Dios para manifestar ese amor de Dios a la humanidad, ese direccionamiento de Dios que las personas están esperando para poder tomar decisiones, para saber hacia dónde van. Casi todo el mundo está esperando que Dios hable para él hacer algo. Y si nosotros como profetas no abrimos nuestra boca, pues Dios nos la va a llenar. Entonces vamos a orar en esta mañana. Yo quiero que tú ahí donde estás, repitas conmigo: amado Padre Celestial, en humildad te pedimos que nos concedas discernimiento espiritual para distinguir profetas verdaderos y falsos. Danos la sabiduría, danos el discernimiento. Ayúdanos a no apagar el fuego de tu espíritu. Ayúdanos, oh Dios, ni menospreciar las profecías genuinas, sino a examinarlas todas a la luz de tu palabra. Retener solo lo bueno, reconociendo a tus siervos por sus frutos, para no ser engañados por lobos vestidos de oveja, sino permanecer firmes en la verdad de tu reino, escuchando solo tu voz que nos guía a la vida. Quiero que levantes tus manos ahí un momento. Quiero bendecirte en esta mañana, declarar que vas de aumento en aumento, que hay una conexión entre el cielo y tú. Venga a nosotros tu reino, que hay una conexión, que alcanzas una estatura mayor a través de esta escuela profética Elías y Eliseo, que te preparas para este tiempo. Dios te prepara para este tiempo. Va a ser un tiempo glorioso, glorioso. Los cielos están abiertos, va a descender del cielo sobre tu cabeza. Por eso dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Va a descender en abundancia para este tiempo, una gran cobertura a través de la sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de entendimiento, el espíritu de temor de Dios, el espíritu de poder, para establecerte sobre lo que va a suceder en tu territorio, allí donde Dios te ha puesto, lo que va a suceder en tu familia, lo que va a suceder en tus hijos, lo que va a suceder en tus discípulos, lo que Dios va a manifestar. Palabra de Dios con poder, con señales, con prodigios, palabra que se cumple. Declaramos estatura en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, te damos en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de los que se ha conectado, mi Dios. Llévanos a aumento. Declaramos ese discernimiento espiritual establecido para discernir entre lo verdadero y lo falso, y declaramos ese amor a lo profético para nosotros direccionarnos a través de tu palabra. Habla, mi Dios, porque tu siervo escucha. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo, y que esta palabra se establezca sobre ti, que corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, amados, bendiciones. Qué fundamento tan poderoso se acaba de establecer. Creo que ya ustedes están pudiendo observar y descubrir que esta es una escuela seria, que estamos fluyendo en la revelación de la palabra para levantar un ejército genuino para esta hora. Poderosa palabra. Te bendigo, hijo.